¿Qué tal amigos? Cordial saludo para cada uno de ustedes, amigas, amigos que nos acompañan en este momento. Muy contento siempre de que estén aquí junto con nosotros en este comienzo de Punto de Encuentro y para trabajar estas temáticas que son tan importantes, las emociones de Dios, las emociones también nuestras, las interacciones psicoemocionales que podemos desarrollar juntos con Dios, pero también de manera horizontal junto con otras personas. Así que sean cordialmente bienvenidos el día de hoy. No sin antes recordarles la importancia que te suscribas al canal, que nos sigas en el canal, que le pongas like a nuestros videos y que también disemines el enlace. Y sobre todo, qué importante que nos dejes tus comentarios en los cuadros de texto, así que confiamos en ti, agradecemos mucho el apoyo que nos das y que estás constantemente conectado con nosotros. Hoy tenemos un tema súper importante. Nuestra temática para el día de hoy se titula Temer a Dios. ¿Qué es eso de temer a Dios? Vamos a hablar el día de hoy de 4 dimensiones particularmente importantes que la Biblia nos puede sugerir en cómo nosotros nos podemos aproximar correctamente al concepto de temor a Dios. Solemos tener algunas ideas que pueden ser un poco especulativas o usualmente una idea que puede ser equívoca respecto al temor. Bueno, vamos a mirar el día de hoy 4 sugerencias específicas. Así que quiero invitarlos para que vayamos a las Escrituras y junto conmigo miremos cuáles son esas sugerencias que vamos a chequear y que vamos a mirar el día de hoy. Miremos inicialmente lo que nos propone a nosotros el libro de los Proverbios, la sabiduría salomónica. Nos dice lo siguiente en el capítulo 1, en los versos 1 al 7. Nota lo que dice la Escritura. Proverbios de Salomón, hijo de David, Ben David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes dar ciencia y discreción. Escúchenlo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido y obtendrá consejos con sabiduría. Para hacer entender el proverbio y la parábola, dice el texto, las palabras de los sabios y sus enigmas. Luego de que hace esta introducción bastante nutrida en conceptos, sinónimos, sustantivos y palabras bastante significativas, nos dice en el verso 7, el principio, la base, el fundamento y además el origen de la sabiduría es el temor a Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Quiénes la desprecian, perdón? Los insensatos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el texto? Este primer punto de partida con el que queremos trabajar el día de hoy aquí en Punto de Encuentro. ¿Qué será lo que quiere decir el texto? ¿Por qué dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé? ¿Será que esto se está refiriendo a una fobia, a un terror, a una acción de pánico? Bueno, y si fuera así, ¿cómo nosotros desde el pánico pudiéramos desarrollar una relación de vínculo que fuera lo suficientemente sólida? Sería más un sometimiento terrible psicoafectivo o un dominio indebido y peligroso sobre la psique humana o sobre la psique de un individuo, que en realidad un afecto que pueda ser contestatario o corresponsal entre dos personas, dos seres o un ser superior y un ser inferior. Desde esa perspectiva, definitivamente sería muy difícil que nos pudiésemos correlacionar con Dios. Vamos a traer un invitado el día de hoy para que nos ayude un poco con esta perspectiva. Él se llama Tremper Lachman III. ¿Qué dice el señor Tremper Lachman III? Él dice lo siguiente en este material tan interesante que tenemos aquí, que es un comentario del Antiguo Testamento sobre la sabiduría y los salmos, o el libro de la sabiduría o los proverbios. Del 2006 nos dice el Dr. Tremper Lachman respecto a ello. Él va a comentar lo siguiente, en las páginas 50 hasta las 72, por supuesto nosotros reducimos el concepto para que pueda ser trabajable aquí en nuestro programa. Dice así, el temor del Señor es el principio del conocimiento, haciendo énfasis o comentario del texto que hemos presentado. Aquí el temor del Señor o al Señor no significa terror irracional, sino reverencia y sumisión humilde a la autoridad divina. Una actitud que reconoce que la sabiduría comienza cuando uno se coloca correctamente ante Dios. Dicho en otras palabras, dice el Dr. Lachman, él dice, toda verdadera comprensión moral e intelectual tiene sus fundamentos en una relación con el Señor. Toda relación moral e intelectual tiene su fundamento en una relación legítima e intelectual, mental, emocional con el Señor. Así que aquí pudiésemos llamarlo en nuestro punto de partida aquí en Punto de Encuentro en esta temática una dimensión cognoscitiva,
mental, intelectual, donde yo pongo mi pensamiento, sujeto mis ideas y voluntariamente pongo mi cognición, mi capacidad mental, mi capacidad de construir pensamiento ante Dios. Le doy el primer lugar. El principio de las grandes decisiones, de la sabiduría, de las buenas conexiones de pensamientos, de las buenas interconexiones neuronales, radica en darle el primer lugar a Dios. Así que aquí tenemos una dimensión curiosamente cognitiva. Qué interesante lo que nos propone aquí el doctor Tremper Lachman, tercero respecto a este punto tan importante en el libro de los Proverbios. Pero vamos ahora a una dimensión nueva. Aquí comenzamos con una, sencilla pero significativa, lo que llamaremos la dimensión cognitiva, el temor a Yahvé, el principio del conocimiento. La sabiduría se empieza a situar correctamente en Dios o para Dios o con Dios cuando Él es nuestro punto de equilibrio, nuestro target donde debemos llegar y Él es realmente nuestra más importante referencia. Pero tenemos otro punto importante el día de hoy. ¿Por qué es importante que comprendamos ello? Permítanme hago un paréntesis. Es muy importante comprenderlo porque solemos quizás comprender equivocadamente que acercarnos a Dios debería estar basado en un temor que puede estar mal interpretado y pudiese estar estimulado por la idea de terror o pánico. Pero parece ser que no es lo que intenta decir la Escritura. Así que necesitamos mencionarlo o dilucidarlo más bien de una mejor manera. Miremos qué más nos dice el texto. Vamos a ver porque nos vamos a ir a un nuevo texto que nos va a ayudar un poquito más para que sigamos ampliando el abanico. 4 dimensiones sobre el temor a Dios. Nos dice el libro de Isaías en el capítulo 11, versos 1 al 3 lo siguiente. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un texto muy interesante que desde la perspectiva interpretativa cristiana, que proviene del texto hebreo pero una interpretación propiamente del mundo cristiano, asumimos que se trata de la persona del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Y también dice espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Nuevamente aparece esa palabra tan importante. Se deleitará en el temor de Yahvé. Qué curioso. Deleitará en el temor de Yahvé. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará solamente por lo que oigan sus oídos. Su manera de aproximarse a la verdad, al concepto, a la idea o a la situación será completamente diferente. ¿Qué dimensión será esta que nosotros podemos encontrar aquí? Bueno, como ya les mencioné, hoy vamos a tener 4 dimensiones, pero también 4 invitados importantes que nos ayuden a comprender de qué se trata ello. Y vamos a ver qué nombre le vamos a dar a esta dimensión con nuestro invitado, el doctor Michael Reeves. ¿Qué nos dirá Michael Reeves acerca de este punto? Bueno, permítanme, vámonos a este libro que es bien interesante, que habla acerca de cómo nosotros pudiésemos acercarnos a Dios y qué nos quiere decir el texto. Michael Reeves dice lo siguiente: el Dios vivo es infinitamente perfecto y de una hermosura abrumadora en todas sus perfecciones morales. Cuando le tememos correctamente, dice él, respondemos ante él como él merece, y quiero que noten lo que él dice, porque él no está tomando este texto, el Dr. Reeves, de una manera del miedo abrumador o el pánico. De hecho, ni siquiera en el marco cognoscitivo que vimos previamente con lo que menciona Lachman en el texto de Proverbios. Él lo está tomando desde otra perspectiva, porque aquí pasa algo curioso en el texto. ¿Recuerdas lo que dice el texto? Deleitarse en el temor a Dios. Y creo que nuestra mente racional nos dejaría entender que no es posible que el miedo en sí mismo genere deleite, a menos que el texto nos esté queriendo dar una idea mucho más amplia y un abanico conceptual mucho más amplio de lo que nosotros podemos considerar. Quiero que notes lo que sigue diciendo ahí el doctor Reeves. Dice lo siguiente: cuando le tememos correctamente, respondemos ante él como merece, con asombro, reverencia, honor, adoración, confianza, amor y gozo. Y define el verdadero temor de Dios. No es un temor servil, sino una adoración extática,
¿Qué significa eso? Una adoración donde está el éxtasis, la entrega absoluta, las emociones implicadas. ¿De qué está hablando ahora el Dr. Rips en este sentido? Bueno, él nos está mencionando que aquí el temor está realmente establecido en que nuestras emociones deberían estar involucradas en la aproximación a Dios. Uniendo estas dos variables que ya tenemos, la que nos propone Proverbios capítulo 1, pero también aquí Isaías capítulo 11, desde la postura de Lockman como la postura también de Rips, estamos dándonos cuenta que ya tenemos dos dimensiones muy importantes. Mi mente intelectual, mi mente cognitiva, mi mente pensante, mi mente de interconexiones de pensamiento y neuronas debe estar correlacionada con Dios como el principio, el origen y el fundamento del conocimiento, de la sabiduría y la verdad real y absoluta. Pero a su vez ahora, en el texto de Isaías, Rips nos habla de este tema del regocijo, pero también a veces del temor, pero en sí mismo del amor y de la conexión con Dios, que el estar unidos emocionalmente con Dios también está implicado en esta expresión del temor. Y quiero que noten cómo finaliza el texto. No es miedo al castigo, sino el deleite, el gozo tembloroso, que llena a los creyentes cuando comprenden que son amados por un Dios majestuoso y santo. Es como el nerviosismo que le da a la criatura de darse cuenta que existe una relación afectiva honesta entre el Dios absoluto y todopoderoso y la criatura finita. Rejoice and tremble. Ahí están esos dos conceptos bien lindos. El regocijo, pero a la vez el temor. Qué curioso lo que encontramos aquí que nos propone este libro tan interesante de Michael Rips. Así que ahí tenemos ya dos ideas bien importantes. Cognición, mente, interconexión neuronal, pero ahora respuesta afectiva emocional. Y entonces el temor se nos dimensiona de una manera que no está limitada al terror y al pánico. Pero vamos a otro texto el día de hoy para que vayamos viéndolo y empecemos a encontrar que existen varias maneras o puertas mediante las cuales nosotros nos podemos acercar a Dios que no sea el pánico terrorífico, sino la construcción vincular de una relación genuina que podemos establecer con Él y que Él invita a que nosotros la podamos tener. Noten lo que nos dice ahora un texto en el Nuevo Testamento y lo encontramos en el libro según los Hebreos o epístola a los Hebreos. En el capítulo 12, en los versos 28 al 29, pero por extensión también el 13, y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Pero hoy vamos a mirar estos dos versos específicamente. Quiero que notes lo siguiente, y recuerda que ya tenemos dos dimensiones que hemos fijado, la cognitiva, la intelectual o mental, y segunda, la emocional. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 12, verso 28 y 29, por lo cual recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. ¿Sí lo están notando? Ahora, ¿qué será lo que nos quiere decir aquí? ¿Cuál será la dimensión que nos quiere trabajar? ¿Desde qué perspectiva nos está invitando a la aproximación con Dios y por qué es importante que la entendamos? Y en el verso 29 nos dice lo siguiente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué curioso. Invita a que nos acerquemos con reverencia y temor de manera aceptable, recordando que Yahvé, el Dios bíblico, es fuego consumidor. Como quien dice, no nos confundamos, que el Dios al que seguimos, el líder supremo que nosotros adoramos, tiene características sobrenaturales, majestuosas y extraordinarias con las cuales debes tener cuidado en cómo te aproximas. Pero quiero que notes ¿qué es lo que en realidad quiere decir el texto posiblemente? Porque está como preámbulo de un capítulo muy interesante en el libro de los Hebreos, que es el 13. Para ello invitemos a otro autor, quien nos escribe en este artículo tan interesante que se encuentra en el Journal de la Sociedad Teológica Evangélica, el Dr. Hutchins. Él nos dice algo bastante interesante en esta publicación del año 2016, el número 59 de la página 507 de la 522. Hace un interesantísimo análisis al capítulo 12, en el verso 28 en adelante del libro de los Hebreos, acerca de la adoración cristiana en el libro de los Hebreos. Qué interesante. Pero quiero que noten lo que él dice allí.
La adoración cristiana, es decir, la cosmovisión y la lectura que el cristianismo hace de la epístola a los hebreos como una interpretación particular que se hace en el Nuevo Testamento, pero que también se asume como inspirada y revelada por Dios. Dice, la adoración cristiana en Hebreos 12:28 de manera radical y específica no se limita al ámbito litúrgico o ritual, que es quizás donde nosotros solemos cometer algunos errores. Pensamos que el temor o las aproximaciones con Dios deben estar fijadas desde la liturgia o desde el protocolo. Pasa algo. Solemos nosotros con mucha frecuencia pensar que el cristianismo es una secuencia de acciones repetitivas y sucesivas que necesitan estar protocolizadas de una manera específica y, por qué no decirlo, no pocas veces encuadrillada o encapsulada en una perspectiva única, como cuadriculada. Y ello es peligroso, porque la diversidad de personalidades, caracteres y también de pensamientos es significativo para Dios. Y Dios quiere que nosotros nos aproximemos desde la legitimidad de nuestros pensamientos, aunque los mismos no sean los mejores. Él se encargará de hacer de nosotros algo mejor, no que tengamos que estar mejores antes de llegar a Él. Sigue diciendo, el capítulo siguiente, por eso les dije momentitos antes que el 12 era importante en los versos 28 y 29, pero el 13 estaba implicado. Mira lo que nos dice aquí Hutchins. Él dice, el capítulo siguiente, el 13, será el que nos va a ayudar a entender un poco este tema del temor en el capítulo 12 y 13 del libro de los Hebreos. Desarrolla, dice él, este culto en términos morales concretos y entre ello dice lo siguiente, la hospitalidad, nota qué interesante, la pureza sexual, qué importante, el contentamiento y la obediencia, es decir, el sujetarte de manera voluntaria e intencional a un concepto, a una directriz y liderazgo, mostrando que el concepto de adoración del autor es en su esencia, y quiero que noten cómo es, en el texto del 12 y 13 de Hebreos, es ético y exclusivo, fundamentado en el reino inconmovible recibido por medio de Cristo. O sea que estamos hablando de que aquí ya tenemos una dimensión nueva y diferente, que no que sea contraria, pero sí que asume una nueva concepción y dinámica. Antes de decirla, recordemos las dos anteriores. Cognitiva, cognoscitiva, mental, del intelecto. Número 2, la que nos propone el Dr. Rips, la anterior de Lockman. La afectiva, emocional. Necesitamos poner nuestros afectos y emociones en sujeción y reciprocidad con Dios. Si no, nuestros afectos van a estar completamente desbordados y no van a tener límites, y sin límites vamos a sufrir demasiado. Y ahora viene la tercera dimensión desde la perspectiva de por qué y cómo temer a Dios. Y es la práctica o la volitiva de la palabra volición, con V, que significa la voluntad. Rendir culto a Dios, con claridad reverente, intencionalmente asumiendo quién es Él. Se expresa en una vida ética concreta. ¿Por qué? Porque luego de que menciona que nos aproximemos con temor a Dios y con reverencia, dice en el capítulo 13, que es el siguiente, todos los elementos éticos, interventivos, comportamentales y conductuales que caracterizarían a ese seguidor y discípulo si es realmente sincero en cómo se aproxima a Dios. Y eventualmente dice que él va a tener dentro de esa perspectiva, va a haber aspectos de la ética que son tan importantes y de la conducta y la aproximación social como la hospitalidad, el servir a los demás de manera desinteresada, la pureza en la sexualidad, el contentamiento o felicidad o gozo en el corazón de la criatura, la obediencia, manera de sujeción, de tal manera que la persona no solamente está teniendo miedo como respuesta emocional, sino que su temor implica que toma la decisión voluntaria de sujetarse en obediencia, surrender, se está rindiendo a Dios. O sea que aquí este es un temor del sometimiento, un temor de la voluntad, un temor práctico, donde dejo de hablar tanto y me voy realmente a la acción que muestra muchas veces más eficiencia que solamente las palabras o las letras. Qué interesante, aquí ya llevamos
3 elementos importantes para entender en este momento de qué es lo que nos está hablando las Escrituras. Muy bien, pero no es lo único que traemos en esta noche. Vamos a ver nuestra cuarta dimensión, no sin antes que hagamos nosotros la retroalimentación de cuáles son. Recuerda, tenemos la número 1 que hemos trabajado en esta noche, la que nos permite entender un poco el Dr. Tremper Lachman, es la cognitiva, intelectual, mental, donde yo mismo en mi mente le doy un lugar específico para que la construcción de mis ideas y pensamientos tengan la calidad que un Dios perfecto, santo y bueno quiere poner en mi corazón, en mi mente. 2, afectiva. No puedo pretender tener temor de Dios si mis afectos están distantes con Él. El temor también no es miedo y terror, también es la tristeza, el desasosiego, el estar en zozobra, a la expectativa negativa de perder lo que vale la pena. Tú no quieres perder a Dios. El verdadero temor a Dios no es pánico, sino asombro, deleite reverente ante su santidad y sobre todo ante su conexión emocional honesta contigo y conmigo. La número 4, volitiva, voluntaria y práctica, donde rindo un culto intencional y me sujeto en obediencia, entendiendo que debo establecerme límites porque alguien superior me los estableció y los debo respetar. Ahí está clarísima. 3 dimensiones hasta el momento, cognitiva, afectiva, de la voluntad o la práctica. Ahí van las 3. Pero vamos a la número 4. Pero antes de seguir con la número 4, pues permitamos que sea la Biblia la que nos la proponga. Y encontramos el texto en la primera epístola de Pedro, en los capítulos o en el capítulo 1, versos 17 al 19. ¿Qué nos dice? Nótalo. Dice así, primera de Pedro 1, 17 al 19. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos o comportaos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación o vuestra caminata, mientras tú estés en el proceso, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra torpe, vana o fútil o inútil manera de vivir, Mario, que vuestros padres os dejaron como herencia, lamentablemente, no con cosas que se corrompen o corruptibles, como la plata y el oro, por lindas y preciosas que sean, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Cuál será esta dimensión? Porque ya tiene una implicación profundísima. Está hablando directamente de la intervención del Cordero desde la perspectiva mesiánica interpretativa que Pedro hace de la persona de Jesús. ¿Cuál es esta? Bueno, a esta dimensión la vamos a llamar la dimensión redentiva. Es una dimensión donde yo tengo que llevar mi mente a entender que necesito a alguien que sea mi representante y que toma mi lugar, y que ello implica que necesito decirle a mi yo que no puede entronizarse absolutamente en mis perspectivas y pensamientos, porque mi yo tiene grandes problemas de juicio consigo mismo, en tanto es ególatra y le encanta la vanidad a sí mismo y se autojustifica en el error y en el pecado. No puede ser entonces mi yo, mi ego, el que determine lo bueno y lo malo. Tiene que ser algo superior, extrahumano, extraterreno, cuya ética sea altamente superior y realmente incomparable por su santidad con la mía, que es realmente derruida y vergonzosa. Entonces viene una perspectiva, el temor en el concepto redentivo. ¿Y quién nos ayuda un poquito a entender esto? Bueno, permítanme, yo les leo aquí lo que nos propone Karen Jobes. Ella nos dice lo siguiente en su libro que se acerca a una construcción o análisis exegético o comentario del Nuevo Testamento sobre Primera de Pedro. Dice así, pongan mucha atención para que lo entendamos. ¿Cuál, Mario? ¿De qué estás hablando? Del concepto de la dimensión redentiva del temor. ¿Ok? ¿Qué dice? El mandato de vivir en temor reverente en 1 de Pedro 1.17 no contradice, no está en contra, o no contradice la confianza del creyente ante Dios como Padre, de ninguna manera. Este temor no es el miedo al castigo,
donde lamentablemente nosotros hemos construido una teología bastante lesiva que intenta atraer a prosélitos antes que discípulos. Los prosélitos pues siguen conceptos e ideas. El discípulo bíblico sigue una persona real que le constituye su fe y que se constituye también su elemento fidedigno y principal para hacer una relación real. Entonces pues este temor no es miedo al castigo. Yo no estoy generando proselitismo religioso. Yo estoy generando la idea de conectividad y vincularidad real con Dios, sino se refiere al asombro y el respeto que fluyen de haber sido redimidos, cuando tú y yo caemos en cuenta del significado tan profundo de ser rescatados de donde estábamos metidos. Y entonces nos empezamos a asombrar de la bondad, la misericordia y la compasión de donde nosotros incluso aún hoy día en este momento seguimos cometiendo errores y fallando al blanco, no atinando a lo ideal, pero hay alguien que está constantemente interesado en que mi conducta, mi comportamiento, mis decisiones, mis emociones, mi volición o voluntad, mi cognición esté sujeta a él, no para someterme de una manera infame o grotesca, sino para enseñarme algo superior que no soy capaz de entender por mis propios medios, dado que estoy secuestrado. Tengo un mental kidnap, un secuestro mental yo mismo, con mis propias percepciones supuestas de libertad, pero no lo puedo entender. Él lo puede entender. Desde esta perspectiva, el asombro y el respeto que fluyen de haber sido redimidos con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Tal temor, dice Jobs, tal temor reverente motiva una vida santa durante el tiempo de la peregrinación, del creyente en la tierra. Así que el creyente se acordará lo inmensamente significativo, valioso y costoso que ha sido el proceso de rescate, la redención, y eventualmente lo que hará es que su mente entrará en sintonía a través del asombro, del respeto, de la vincularidad para darle un lugar único y exclusivo a Dios. No en el pánico, no en el terror del golpe, el azote o el castigo o el juetazo, no el latigazo, sino el temor de perder la belleza de la vincularidad, de la relación más significativa y valiosa que jamás podremos construir en nuestra vida, conocernos con Dios. Muy bien, mis apreciados amigos, pero entonces, ¿cuáles son esos conceptos que hemos visto el día de hoy? Bueno, resumámoslos entonces en esta tabla final que tenemos el día de hoy aquí para que tú las veas y podamos mirarlas. Vamos a agrandarlo para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son las 4 dimensiones que hemos visto hoy? Y sacamos un poco de la mente la idea del temor como pánico, como terror, como espanto, como un sometimiento negativo, y nos damos cuenta que este temor tiene muchísimo más que ver con el libre desarrollo y escogencia del ser humano, pero sobre todo por el estímulo positivo y compasivo de Dios con sus hijos, con los seres humanos. Dimensión cognitiva, el temor a Yahvé, cuando sujeto mi mente y mis pensamientos a Él para que guíe mis grandes determinaciones y el intelecto con el que puedo coexistir en la tierra y con el que puedo subsistir también. Número 2, la afectiva, cuando yo caigo en cuenta de que el verdadero temor de Dios no es pánico ni terror, sino asombro, gozo o deleite reverente ante la santidad y bondad de un Dios que se permite ser cercano conmigo, aunque yo no lo merezca. Entonces creo un vínculo afectivo en el temor del asombro a la bondad y compasión de Dios. Número 3, volitiva, práctica, de la acción, donde yo me rindo con temor y con reverencia, donde yo tomo la decisión de que hayan límites éticos y morales en los cuales yo no incurra en transgredirlos para no autodestruirme, porque entiendo que son protectores de mi existencia y también de los terceros. ¡Qué importante! Y número 4, redentiva. ¿Por qué? Porque el creyente vive en ese temor filial, está vinculado usted y yo como discípulo en el respeto, en el asombro, en la gratitud de sentirnos hijos de Dios, a pesar de no merecerlos, a través de la persona de su Hijo Jesús. Mis apreciados amigos y amigas, si tú quieres usar estas
4 dimensiones del temor de Dios y decirle adiós a las dimensiones del terror, del pánico, de la insensatez, de estar lleno de miedos irracionales para acercarte a Dios. Y quieres decirle bienvenidas a estas 4 dimensiones como 4 puertas, 4 ventanas de acceso, de vincularidad y relación con Dios. Y crees que son significativas para ti y quieres usarlas en tu corazón y quieres que sean valiosas en tu vida. Te invito a que oremos juntos. Gracias Dios por ser bueno y por permitirnos estas 4 dimensiones particulares que hemos compartido hoy. Son más. Tú eres tan enorme y misericordioso que indiscutiblemente tienes muchas más ventanas dimensionales de acceso a tu misericordia. Pero hoy queremos agradecerte por las 4 que nos has permitido vivir en estos minutos y aprender. Enséñanos a utilizarlas y a no tener temor de acercarnos a un Dios real, a un Dios bondadoso y a un Dios que hace maravillas en nuestras vidas, en el aquí, en el ahora y en la constante cotidianidad. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén. Mis apreciados amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esto quede grabado y tatuado en nuestro corazón y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.